Muy buenos días, yo soy la doctora Priscila Merizalde y hoy tenemos el programa Descubriendo Sonrisas de Mega Smile. Hoy vamos a tocar el tema de mucosele. ¿Han visto alguna vez que ustedes se muerden el labio y después de unas horitas de repente ven como una inflamación que no duele, pero que sí molesta? ¿Qué es el mucosele? Sí. Vamos a decir que el mucosele es una bolsita de saliva que muchas veces es el resultado, como les comentaba hace un rato, de cuando nos mordemos con en este caso de los dientes con el labio, y se nos crea como una bolsita. ¿Okay? Va a haber dos tipos de mucoseles. Va a haber el más común, es el mucosele por extravasación. Generalmente va a ser que las glándulas salivales empiezan a acumularse en diferentes partes de nuestra boca. A veces es porque nos mordemos, a veces es porque resulta que está obstruido una de las glándulas y entonces empieza a acumular y empieza a manifestarse como unas bolitas. Estas bolitas no nos van a doler, no nos van a molestar, pero bueno, son un poquito incómodas a la hora de comer o de hablar. Generalmente pueden estar en el labio inferior, pueden estar debajo de la lengua, pueden estar en la lengua, pueden estar en el paladar, pueden estar en varias partes de la cavidad bucal. ¿Qué tipos de mucosele existen? Existe otro tipo de mucosele que es un poquito menos frecuente, es el mucosele por retención. Esto generalmente esto lo van a padecer pacientes un poquito mayores de 40 años. ¿Y qué es lo que sucede? Es que la saliva, en este caso pacientes que también pueden tener serostomía, la saliva va a estar un poquito más seca y va a producir como unas piedritas. Estas piedritas obstruyen los conductos de las glándulas también y empieza entonces el crecimiento o la acumulación de saliva dentro de un espacio. Esa es la razón por la que puede producir un mucosele por retención. ¿Cómo identificamos un mucosele? ¿Cómo podemos identificar a un mucosele? Lo podemos ver de esta manera, también de esta, o de esta. ¿Mucosele causan dolor? Generalmente los mucoseles no causan dolor, causan un poquito de molestia, generalmente la extravasación cuando hemos mordido el labio, pero lo que sí son bastante incómodos porque empiezan a crecer creando unas bolitas y esto lo que nos va a producir es incomodidad a la hora de hablar o de comer. ¿Cuál es el procedimiento para tratar a un mucosele? Cuando tenemos un mucosele, la forma en que podemos tratarlo, generalmente llega a la consulta al segundo o tercer día y después de eso el paciente que ya tiene la inflamación ya producida, generalmente lo que hacemos es valorarlo. Vamos a valorarlo por una semana. Si en esa semana el paciente, o en este caso el labio o la parte donde tenga el mucosele, logra resolver solo, quiere decir que sin hacer ningún tratamiento ya simplemente se desinflama, entonces no pasa nada. Si pasa más de una semana, tenemos que valorarlo para ver si tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico. ¿Qué se hace en el procedimiento quirúrgico? En un procedimiento quirúrgico, generalmente lo que vamos a hacer es un corte. Vamos a cortar un poquito donde la bolsita, vamos a decir la bolsita donde está la saliva, y con eso lo que va a hacer es que va a drenar. Tenemos que irrigar varias veces, tenemos que limpiar internamente por cualquier cosa que haya una obstrucción y vamos a dejar más o menos unos 3 días. En 3 días ya debería resolver del todo. Si no, tendríamos que volver a valorar para ver si realmente está limpio todo o tenemos que entrar en otro procedimiento quirúrgico. ¿Mucoseles se generan a cualquier edad? El mucosele puede aparecer tanto en niños como en adultos. Recordemos que todo depende de cómo está nuestra saliva, de si tenemos alguna obstrucción en nuestras glándulas también, y también si nos hemos mordido o no alguna parte de nuestra cavidad bucal que nos produzca un mucosele como tal. ¿Los piercings generan mucosele? Los piercings sí pueden influir en la aparición de mucoseles. Depende de cómo esté, digamos en este caso, de cuál sea el origen del mucosele. Si es por extravasación, si es porque realmente fue una inflamación que me mordí, porque muchas veces los piercing en boca lo que hacen es producir que uno se muerda sin querer también el labio o otras partes de la boca y eso nos puede producir un mucosele. ¿Los mucoseles son contagiosos? Los mucoseles no son contagiosos, los mucoseles son de cada persona y va a producirse de acuerdo a la que cada persona tenga en referencia a sus glándulas salivales o en referencia a lo que hayamos estado mordiendo o nosotros mismos nos hayamos producido. ¿Lo puedo pinchar con una aguja? Lo ideal
cuando tenemos un mucosele no es hacer una autocuración con una aguja o quitándoselo o pinchándoselo, no es lo ideal. Lo ideal es esperar un poquito, esperar unos días, porque solito la intención es que se vaya quitando. Porque si nosotros introducimos una aguja, hay que ver si esa aguja está desinfectada, si esas bacterias después cuando las pasamos no nos van a ingresar. Entonces, ante eso, ante cualquier situación de esas, mejor esperar un poco, o si ya he visto que ha pasado más de 3 días, ir al odontólogo y con mucho gusto lo valoramos. ¿Requiere algún cuidado especial después de la cirugía de mucosele? Después de un procedimiento quirúrgico, de haberse realizado un procedimiento quirúrgico con el mucosele, sí hay que tener ciertos cuidados. Hay que tomar bastante líquido también, pero los cuidados como tal también puede que manden medicación, porque pueda que nos moleste un poquito después del procedimiento por el corte que se realizó, pero realmente son bastante sencillos. Y comer cositas frías, cosas bastante sencillas que no va a ser algo complicado y uno puede seguir con su vida normal y su vida habitual, sí, sin problema. ¿Existen factores de riesgo que se vinculen con el mucosele? El mucosele es algo bastante simple, es algo bastante sencillo y bastante común que nos puede suceder por mordeduras de nosotros mismos en nuestros labios o en parte de nuestra boca, o también porque tenemos alguna glándula que se esté o algún conducto que esté un poquito obstruido, pero realmente no hay una consecuencia o algo que sea después o antes por algo grave que nos haya sucedido de manera sistémica. ¿Existe alguna relación entre la alimentación y la aparición del mucosele? La alimentación o el comer cosas muy calientes o a veces cosas muy frías, que también sucede, no tiene mucho que ver con la aparición de los mucoseles. Realmente los mucoseles va a ser un poquito diferente, es algo bastante sencillo y es algo bastante sencillo no solamente de tener, sino también de que se quite. Digamos que va a ser parte de nuestra vida cotidiana mientras nosotros tengamos alguna mordedura que no querramos tener. ¿Es lo mismo el mucosele que las aftas? Aftas y los mucoseles son cosas totalmente distintas. El mucosele va a ser generalmente por una, digamos que va a ser como una bolsita de saliva y va a suceder porque nos hemos mordido un labio o porque se nos obstruyó algún conducto de una glándula. Eso puede suceder, mientras que el afta tiene totalmente otro concepto. Es distinto. No sé, y de hecho, cuando uno las ve, son muy distintos también. Las aftas van a ser unas manchitas blancas que más bien lo que son como perforaciones dentro de nuestro labio, en este caso internamente, mientras que los mucoseles van a ser como unas bolitas de saliva que no nos duelen. La diferencia también es que las aftas duelen muchísimo. ¿Es común que la gente confunda esta patología? A veces los pacientes cuando tienen un mucosele pueden confundirlo con alguna patología oral, pero en este caso tenemos que manejar por esa manera el diagnóstico, claro, por supuesto, ir al odontólogo y ser valorado, porque a veces sí se puede confundir entre un mucosele y alguna patología que tengamos en la boca y que no sepamos bien de qué se trata. ¿Qué pruebas se realizan para determinar qué es un mucosele? Generalmente las pruebas diagnósticas para valorar qué es y diagnosticar qué es un mucosele va a ser generalmente clínico. Vamos a llegar a la consulta, vamos a ser valorados, vamos a preguntar qué pasó con el paciente, hacemos una anamnesis y con eso estamos viendo si realmente es un mucosele o puede ser alguna patología distinta que sea similar o que aparentemente se vea similar a un mucosele. ¿Existe algún tratamiento casero para curar el mucosele? Como es una bolsita de saliva, es algo que es como una inflamación que posteriormente va a durar unos días y se va a eliminar. No hay como tal un tratamiento casero, solamente si es muy complejo o si vemos que la bolsita nos ha durado más de una semana, entonces hacemos un procedimiento quirúrgico bastante sencillo y con eso resolvemos. No es necesario entrar en medicamentos caseros o en tratamientos caseros que nos digan la abuela o el abuelo o los papás. Mejor ante eso hacer un diagnóstico, ir a la consulta y ser valorado correctamente. ¿En qué casos se recomienda la extracción quirúrgica? Depende del tiempo. Los mucoseles cuando tienen mucho tiempo, es decir, más de una semana y no se desinflaman, sino que todo lo contrario, o se mantienen o aumentan de tamaño, entonces debemos ser valorados para un procedimiento quirúrgico. ¿Qué debe hacer para que no vuelvan a aparecer los mucoseles? Generalmente después de que hemos, en este caso, bajado la inflamación o la salivación de un mucosele por extravasación o también un mucosele que ha tenido algún
conducto obstruido y hemos hecho un procedimiento quirúrgico, los cuidados que tenemos que tener posteriormente es, bueno, tomar mucha agua, tenemos que tener una salivación bastante fluida. Muchas de las veces nuestra saliva no nos ayuda a que no se produzcan mucoceles. ¿Puede suceder que uno tenga un mucocele y posteriormente pueda tener otro? Sí. Si no cambiamos nuestro hábito y si no hacemos que nuestra saliva sea un poquito más líquida, sí podemos tener más mucoceles posteriormente. ¿Existen medidas preventivas para que no salgan los mucoceles? No hay algo preventivo como tal para decir que me va a suceder un mucocele o voy a tener un mucocele o no voy a tener un mucocele como tal, pero la salivación que tenemos nos ayuda muchísimo para poder distinguir si el día de mañana esos son los conductos de nuestras glándulas se pueden obstruir o no. Eso va a depender mucho también de cuánta agua nosotros estemos consumiendo a diario. ¿Qué complicaciones pueden dar los mucoceles? Las complicaciones de los mucoceles realmente no son tan graves y no son tan complejas, pero sí debe ser tratado en caso de que dure más de una semana y no se nos desinflame o veamos que no hay ningún cambio. Porque lo ideal en este caso es obviamente cuando nos estamos dando cuenta que tenemos obstruido un conducto. Entonces en ese caso sí tenemos que entrar en un procedimiento quirúrgico para poder eliminar esa obstrucción. ¿Los mucoceles se pueden convertir en cáncer? Los mucoceles no se pueden convertir en cáncer generalmente cuando están en sus etapas iniciales y demás. De hecho, es muy poco común que un mucocele dure más de 15 días, un mes, es muy poco común. Generalmente ya a la semana la persona es valorada y por ende ya nosotros generalmente abrimos y ya digamos que limpiamos las bolsitas de saliva, que en este caso están llenas de saliva, y ya con eso digamos que se resuelve. ¿Cómo afecta la ubicación del mucocele en la boca? Digamos que la ubicación no depende mucho, sino del tamaño del mucocele como tal. Si está tanto debajo de la lengua o está en labio, lo que tenemos que primero es valorar qué tipo de mucocele es y si tenemos que esperar o debemos entrar en un procedimiento quirúrgico. ¿De qué depende el tratamiento? Le va a depender mucho del tamaño, también del tiempo que lleva, ¿verdad? Y dónde está ubicado. De eso va a depender el procedimiento o el tratamiento que vamos a tener por cada mucocele que encontremos, ¿verdad? De acuerdo a cada paciente. ¿Es muy doloroso el proceso quirúrgico? Generalmente para el procedimiento quirúrgico de un mucocele, nosotros estamos anestesiando, es decir, el paciente no va a sentir cuando estamos haciendo el procedimiento y por ende tampoco le va a doler. Posteriormente tiene que tener ciertos cuidados, sí, son cuidados bastante sencillos, bastante básicos, pero no debería tener ningún problema. ¿Cuáles son los cuidados postquirúrgicos? Los postquirúrgicos, al igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico dental, generalmente va a depender mucho de qué es lo que come, de la temperatura a la que come y básicamente a la hora de hacer actividades extracurriculares que las más o menos descanse por unos 2 o 3 días. Eso es lo que generalmente se va a recomendar en la mayoría de los casos y este no es la excepción. Aquí también va a suceder lo mismo. ¿Le puede cambiar de tamaño? De acuerdo al día en que iniciaron hasta que sean valorados, sí pueden cambiar de tamaño, sí pueden cambiar de color y también depende de dónde estén ubicados para nosotros poder distinguir si es que es un mucocele que debemos entrar en un procedimiento quirúrgico o es un mucocele que debemos dejarlo pasar un ratito para que posteriormente solo se desinflame y ya no haya ningún inconveniente. ¿Existen tratamientos alternativos en vez de la cirugía? Sí, tratamientos alternativos como la crioterapia o el láser, pero generalmente el procedimiento quirúrgico es el más efectivo ante cualquier mucocele que exista. ¿Lleva algún riesgo la intervención quirúrgica? Generalmente el procedimiento quirúrgico para eliminar un mucocele es muy simple, entonces los riesgos realmente son muy bajos. ¿Se puede infectar el mucocele? Un mucocele puede infectarse siempre y cuando no tengamos los cuidados posoperatorios o no le hayamos seguido al pie de la letra los cuidados posoperatorios. Y también recordemos que ante cualquiera, no solamente en mucocele, sino también cualquier procedimiento quirúrgico que hagamos en boca, importantísimo, no fumar, tener cuidado durante un periodo, ¿verdad? De qué es lo que podemos comer y qué ejercicio debemos hacer, hablar
diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta. Eso no solamente con mucosele, sino con cualquier procedimiento quirúrgico que hagamos en boca y en nuestro cuerpo en general. ¿Cuál es el papel de la higiene bucal en el tratamiento de la mucosele? Al igual que cualquier otro procedimiento, lo que necesitamos es tener cuidados postoperatorios, tener una muy buena higiene, y con esto lo vamos a decir que va a estar sumado no solamente con el hilo, el cepillo, sino también el enjuague, tener mucho cuidado con eso y ser valorado. Generalmente cuando hacemos un procedimiento de estos a la semana, volvemos a valorar al paciente para ver que todo está en orden. ¿Es necesario realizar biopsia del mucosele? Hacer biopsias de un diagnóstico de mucosele como tal, porque generalmente los mucoseles van a estar rellenos de saliva. Lo que tenemos que hacer es ver si se desinflama solo, si tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico, y ya con eso digamos que podemos resolver. No es necesario hacer biopsia. ¿Cómo se manejan los mucoseles en los niños? Los mucoseles en los niños, al igual que en los adultos, se va a manejar de la misma manera. Van a ser diagnosticados y posteriormente a eso vamos a definir el plan de tratamiento. Si es dejarlo pasar unos días para que solito se desinflame o si tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico. ¿Es necesario quitar la glándula salival? Cuando hacemos un procedimiento quirúrgico de mucosele, lo ideal es hacer una limpieza interna. Recordemos que muchas de las veces en el procedimiento quirúrgico lo que estamos haciendo es eliminando impurezas o piedritas que estén dentro de los conductos de las glándulas salivales. Es decir, eliminando eso ya deberíamos resolver. No es necesario quitar nada más. ¿Cómo se trata a los pacientes pediátricos y a los adultos mayores? Pero realmente para todos, o sea, tanto para niños como para adultos es el mismo. En personas de tercera edad sí pueden tener serostomía, es más común también. Que los pacientes que tienen serostomía son más propensos a tener mucoseles, en algunas veces sí. ¿Cómo sé que tengo un mucosele? Recordemos que el mucosele es una retención de saliva, es una bolsita de saliva, es decir, generalmente va a ser como una incomodidad por un periodo o va a ser como un procedimiento sencillo, pero no lo podemos confundir con ningún, digamos en este caso, un diagnóstico que sea maligno. Generalmente es algo bastante simple. Es importante que ante cualquier situación que nosotros tengamos en boca, algo diferente que nos esté sucediendo o algo extraño que veamos en boca, ya sea que nos duela o que no, es importante siempre acudir al odontólogo, hacer una valoración general de la boca y también de nuestros dientes para confirmar que todo lo que estamos teniendo o todo lo que estamos viendo realmente sea parte normal de nosotros y que no tengamos ningún problema. El tratamiento es bastante sencillo, pero para esto vamos a depender también de nuestra higiene y nuestra salud dental como tal. ¿Qué tenemos para esto? Bueno, vamos con lo básico. Vamos a tener un cepillo, un hilo y un enjuague bucal que tenemos que usarlo a diario, generalmente por la noche. Recordemos que este cepillo, como es de Sauber, va a tener una cabecita intercambiable y esta cabecita generalmente la vamos a usar por 3 meses. Cada 3 meses vamos a hacer nuestro cambio. Mientras estamos, aquí la tenemos, aquí, de hecho aquí tenemos 2 cabecitas también. Mientras estamos nosotros en un procedimiento postoperatorio de cualquier tema dental, nuestra salud dental va a depender de la higiene que tengamos. Recordemos siempre esto: cepillo, hilo, enjuague es nuestra base de tener una buena salud dental. ¿Cuál es la importancia de la colaboración de los médicos para este caso? Recuerden que en MegaSmile trabajamos de manera multidisciplinaria con varios especialistas, no solamente en el área de odontología, sino también en las diferentes ramas de acuerdo a lo que sea necesario, tanto en el tema dental como en el tema del sistema general de nuestro cuerpo. Entonces, recordemos, para ustedes, estamos para ustedes y pueden tomar en cuenta nuestras redes sociales y nuestros números. Se los digo aquí cerquita entonces. Para llamar fijo, estamos el 224-9977. También nos pueden llamar a nuestro teléfono que está funcionando todo el día, que es el 096-356-6009. También estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, estamos en Facebook, estamos como megasmile.es. Nos pueden buscar también en nuestros comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y recuerden que también estamos con urgencias dentales. Las urgencias dentales al teléfono nos pueden llamar al 096-356-7641. Estamos para ustedes con muchísimo gusto. Nos vemos la próxima semana.
Cada vez más personas prefieren Sauber, el primer cepillo dental de cabeza intercambiable hecho en Ecuador para todas las edades. Reduce en cada cambio el 80% de consumo de plástico. Cambia la cabeza, cambia por el planeta.